¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile. Comenzamos un nuevo episodio de nuestro programa de debate de los lunes. Ustedes, como siempre, son parte de la opinión, de los comentarios con el hashtag CiudadanosCNN. Sus opiniones van a estar apareciendo durante todo el programa. Junto a nuestros panelistas nos acompañan hoy Rafael Berguán, Alberto Mayol, Hernán Larraín y Elizabeth Gerber, invitada hoy especial. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar en Ciudadanos CNN. El debate comienza de inmediato con la pregunta, que la vamos a poner aquí. Nuestro tema principal y primero para el debate de hoy tiene que ver con la gran sorpresa ocurrida en Colombia, con el rechazo al acuerdo de paz mediante referéndum. Nuestra pregunta: ¿habrá paz en Colombia después de los resultados del plebiscito? ¿Sí o no? Voten, también, por cierto, opinen a través del hashtag CiudadanosCNN. Vamos a estar conversando todas las lecturas internacionales, e incluso acá también en Chile, que se pueden hacer a raíz de sorpresas como la de este plebiscito en Colombia. Pero partimos, como siempre, con el minuto de confianza. Hernán Larraín es el primer voluntario para su minuto en el día de hoy. Muy bien. Hoy hemos sido informados de una muy dura noticia. La directora del Sename, Solange Huerta, hizo público el informe final respecto de las muertes de los niños del Sename. Y los datos son muy duros. Entre enero del 2005 y junio del 2016, 865 niños murieron. Todos ellos a cargo del Sename. De ellos, en forma directa, 216, y la diferencia en forma indirecta a través de distintos programas. La pregunta es, ¿nos vamos a hacer cargo como sociedad de este drama? ¿Vamos a quitarle a los partidos políticos algunos servicios que están coteados? ¿Qué prioridad tiene el Sename en el presupuesto 2017? Un solo dato. De los 1.500 millones de dólares extra que están en este nuevo presupuesto, solo 24 millones de dólares van para el Sename y 400 van para gratuidad en la educación superior. ¿Quiénes están primero? ¿Los estudiantes universitarios o los niños del Sename? Gracias, Hernán. Alberto, tu minuto. Ya quedan pocos días para la elección municipal. Muchos sostienen y esperan esta elección como una primera señal de lo que es el futuro, de lo que viene para el Chile que tiene que comenzar supuestamente a surgir luego de la crisis. La verdad es que si uno mira el escenario de lo que son las elecciones municipales, tal parece que la historia no va a pasar por ellas. No van a pasar cosas importantes, señales relevantes para entender lo que sea el futuro de Chile. Da la impresión de que simplemente la historia queda congelada, que seguramente la votación sea muy baja y que además, más allá de una sorpresa, que siempre hay un candidato que lo logra, eso no signifique nada en términos políticos. Tenemos muchas dudas respecto, obviamente, a cuáles serán los resultados, cómo le irá a los partidos que han estado en crisis, en fin. Pero más allá de eso, lo que sabemos es que probablemente no haya una respuesta unitaria, clara, contundente de cuál es la historia que viene por contar. Muchas gracias, Alberto. Me tomo mi minuto. Hacer periodismo mediocre es fácil y es barato. Es cosa de hacer copy-paste de un tema que alguien más investigó o copy-paste del comunicado que algún relacionador público de una empresa mandó a un medio. Pero hacer periodismo de calidad de investigación es difícil, es trabajoso y es bastante caro también. Pero es muy necesario porque es ese el periodismo que con sus investigaciones permite fiscalizar al poder, permite mejorar la legislación y permite a los ciudadanos estar más empoderados sobre lo que ocurre. Una pregunta que en estos tiempos de contenidos gratuitos muchas veces se hace es ¿quién paga finalmente para poder mantener ese periodismo de calidad? Hoy CIPER, que me parece es un buen ejemplo de ese periodismo de calidad en Chile, está lanzando una campaña de colaboración para que sean los propios ciudadanos los que puedan financiar al menos en parte a ese medio. Me parece importante que ojalá todos, de acuerdo a sus posibilidades, quienes estén interesados en un periodismo de calidad, puedan hacer ese aporte, para que, por ejemplo, podamos seguir conociendo temas como Caradima, la corrupción en el registro civil, el fraude de las acreditaciones universitarias, la encuesta CACEN, el censo, Corpesca, Penta, las presiones a impuestos internos, el caso Yoanón, las ley de pesca, las platas políticas de empresas, los derechos de agua, Panama Papers, las licitaciones de la basura, entre tantos otros temas que CIPER ha develado o ha investigado en nuestro país. Es, me parece, una contribución a tener una sociedad mejor. Rafael, tu minuto.
Hace unos días el Ministerio de Desarrollo Social publicó la encuesta CACEN. Esta es una foto que se tomó en noviembre del 2015 y que plantea la realidad socioeconómica de las familias en Chile. El dato de pobreza, usando ingresos, llegó a 11,7%. Esto significa que entre el 2013 y el 2015 salieron de la pobreza cerca de 400.000 personas. Pero también significa que hay más de 2 millones de personas que todavía viven en situación de pobreza. Esto es con algo así como 100.000 pesos mensuales. Dos lecciones quiero plantear. La primera, a propósito de las críticas que la élite política de la nueva mayoría ha hecho al modelo y a lo que pasó en Chile en los últimos 20 años, recordarles que esa misma cifra de pobreza era 50% en 1990. La segunda reflexión un poco más reciente. Entre el 2010 y 2013 Chile creció 5% y la pobreza cayó 420.000 personas por año. Entre el 2013 y 2015 Chile creció 2% y la pobreza cayó la mitad. La conclusión me parece obvia. Cuando crecemos poco, la pobreza cae poco. Cuando crecemos mucho, la pobreza cae mucho. Gracias, Rafael. Elizabeth, tu minuto. La ciudadanía y lo ciudadano nos gusta. Así se llama este programa, por ejemplo. Tal vez esto tenga que ver con la sensación de pertenencia, derechos compartidos que da la ciudadanía, y sin embargo siempre ha estado atravesada históricamente por una tensión entre los derechos universales o la universalización de derechos y formas de exclusión, formas de desigualdad también de estos derechos, y esto desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo, en lo que suponía que estuvieran excluidos los esclavos, los que no tenían patrimonio, las mujeres, del ejercicio y las formas de ejercerla, de realizar la ciudadanía. Entonces, lo que me pregunto es, ¿qué sucede cuando es la misma ciudadanía la que se excluye del ejercicio de los derechos? Por ejemplo, del derecho a votar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que lleva a que esto pase? Y muchos creen que esto tiene que ver con una forma de rebeldía frente al abuso de poder de ciertos núcleos que siempre lo han tenido. Yo creo que hoy hay algunos arrepentidos en Colombia de haberse restado de concurrir a las urnas, como los hubo en Gran Bretaña tras el Brexit. Ahora, ¿qué pasará en Chile? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Será que todavía algunos ignoran que restarse de votar es una de las mejores formas de alimentar a los poderosos de siempre? Gracias, Elizabeth. La abstención es uno de los temas precisamente que alimentan el debate sobre el shock del plebiscito colombiano. Vamos a la nota y luego al debate aquí en Ciudadanos. Fuerte y claro, no más guerra. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Estados Unidos nunca le habría dado esos beneficios a Bin Laden. ¿Y por qué nosotros a este grupo terrorista? El 96.74%, el no supera al sí en el consolidado nacional. Siempre esto es como el Brexit. Del Brexit todos esperaban que ganara el no y ganó el sí. Ahora todos esperaban que ganara el sí y ganó el no. Todos queremos la paz. Ninguno quiere la violencia. Los vencedores parecían estar poco claros en cuanto a qué hacer si es que ganaban. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. Voy a partir con una pregunta difícil. ¿Alguien acá, poniéndose en el escenario, hubiera votado que no? ¿Hubiera preferido que ganara el no? Yo habría votado que no. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, creo que la última frase que le escuchamos al presidente Santos en parte refleja el problema que tuvo esto, y es que aquí hubo un chantaje. Se planteó, lo decía él recién, el no como si fuese un no a la paz. Y la verdad que el problema es bastante más profundo, complejo, y requiere una solución que al final del día, para que tenga el efecto esperado, tiene que estar legitimada por la gente. Entonces, déjame... Bueno, después podemos ir en detalle. Yo creo que es cosa de mirar, lo decía también Uribe, es cosa de mirar el conjunto de condiciones que terminaron consiguiendo los terroristas, los guerrilleros en este caso de la FARC, para darse cuenta que lo que había aquí no era un acuerdo, en el sentido de que un acuerdo es algo que de alguna manera te lleva al medio o te saca a los extremos, sino que fue una situación, y por lo mismo cuando pienso en justicia también pienso en una situación, uno dice justo medio, sino que una situación en la cual se le entregó todo a un lado y se le quitó todo al otro. Y a mí me parece que eso
pensar que eso va a permitir que un acuerdo sea legitimado en el tiempo y por lo tanto pueda ser sustentado en el tiempo es una ilusión o, y con esto termino, en el caso de Santos incluso me pregunto si no tuvo que ver más con ciertos intereses personales de conseguir a todo precio algo para él pasar a la historia. ¿Alberto? Bueno, me sorprende bastante lo que dice Rafael, pero voy a ir al punto primero, después veremos ya lo personal, digamos. A ver, aquí hay un asunto que es bien simple. Hay una disputa dentro de Colombia entre dos derechas, de hecho. La derecha de Santos y la derecha de Uribe. Santos, que nace al alero de Uribe. La derecha de Santos establece una postura pragmática de un proceso de negociación. Como todo proceso de negociación, las dos partes tienen capacidad de chantaje, es parte de todo proceso de negociación en ciencia política, eso es sabido. Y el proceso es un proceso que parte con mucha tutela internacional, parte con la evidencia de que se iba a llegar y que había un pacto de buena voluntad, de entender de que cuando ya parte la negociación en pos de la paz, ya el grupo que está armado es evidente que ya no puede volver a armarse. O sea, eso tenemos que tenerlo claro desde el principio. Por tanto, si alguien traicionaba a este grupo en cualquier parte del proceso, lo dejaba sin juego. Y eso era parte de la negociación. Por lo tanto, ese grupo partía en una desventaja al salir de la posición armada. Porque ya había salido en la práctica. Y ya había perdido más el peso internacional, porque ya Cuba, que era uno de los grandes aliados, ya había dado el paso internacional de iniciar la ronda de negociaciones mucho tiempo atrás. Por tanto, era evidente que ese era parte del proceso. Y Uribe lee muy bien la situación en términos estratégicos. Uribe, o soy bien claro, o Estados Unidos. O sea, Uribe es hombre directo. Está comprobado en Colombia que hay momentos en los cuales se intervinieron informaciones de seguridad norteamericana que se recolectaban en Colombia. No nos olvidemos que no solo la FARC tenía control territorial sobre Colombia, sino también Estados Unidos. ¿Ya? Era un Estado fallido no solo por el lado de las FARC, sino también por el Plan Colombia de Estados Unidos. Pero Alberto, para entenderlo, por lo tanto, ¿tú crees que la negociación fue justa, que era un acuerdo Era una negociación, razonable? la negociación fue dura, la negociación, lo que pidió la FARC, de hecho no se cumplió ni de cerca, ellos tuvieron que ceder muchas cosas, y finalmente Uribe se da cuenta que las FARC no tienen jugada de vuelta y apuesta a un posible no, que tenía efectivamente mucha población que está lejos de la zona donde está el conflicto. La población que votó fundamentalmente que no es la gente que no está efectivamente sometida a la guerra. Hernán, ¿era un acuerdo razonable o no? Yo creo que sí. Yo creo que era un acuerdo imperfecto para una situación, digamos, extremadamente compleja, pero que finalmente generaba una solución que, si tenía la legitimidad de la ciudadanía, era sostenible en el tiempo. Yo tengo un contrapunto, eso sí, con el análisis de Alberto. Yo creo que se ha situado mucho el análisis político en Uribe y en Santos, como dos personajes políticos que estaban evidentemente jugándose una carrera política detrás de esta decisión. Pero pensemos en la ciudadanía también. Creo que los ciudadanos hablaron, aún aquellos que estamos y creemos que el sí era la ruta más razonable. El trufo del no creo que es una señal que exige mirar con atención el acuerdo que se estaba generando. ¿Son todas las concesiones que se estaban entregando a las FARC legítimas? Organismos como Human Rights Watch habían levantado con mucha fuerza una oposición a lo que eran considerado una impunidad. Cuando empezamos a ver en detalle el acuerdo, hay mucha molestia entre aquellos que votaron que no, porque además iban a haber escaños, 5 escaños para diputados y 5 para el Senado, para líderes de la guerrilla, que en muchos casos... Más allá de los votos que obtuvieran, digamos. Exactamente, son cuotas en la práctica. Por tanto, creo que el mensaje que da el no exige que revisemos también cuán democrático y la dimensión de derechos humanos que está siendo involucrado en una decisión que, insisto, era muy compleja. Yo estoy con el sí, pero creo que hay que leer democráticamente también lo que dijo la ciudadanía a pesar de la baja votación. ¿Elizabeth? Sí, primero estoy en desacuerdo con Rafael en cuanto a que me parece que un acuerdo no lleva al medio. Me parece que en un acuerdo y en una negociación unas partes ceden una parte y otras otra, que no necesariamente coinciden en el centro. Ahora, con respecto a lo que decís,
de la especie de chantaje en el eslogan, el que no está con esto, bueno, no estaría con la paz. Es cierto, es muy fuerte, pero es propio de una campaña. También del otro lado sonaba chantaje, porque aludieron a la capitulación y a la traición. Son conceptos terriblemente fuertes. Digo, el que estaba con el sí estaba capitulando y estaba traicionando al país. Creo de todas maneras que la definición no se movió en lo argumental, sino en la capacidad de movilizar. En la capacidad de movilizar, y vos decís, finalmente fue la ciudadanía la que habló, sí, pero fue relativamente poca, ¿no? Fue un 40%, y me parece muy interesante esta distinción en el voto de las zonas más afectadas y las que menos. Y también me parece interesante el margen por el que se ganó, que es estadísticamente la nada misma, 0,5, ¿no? Estaríamos en algo no significativo, que de todas maneras, si ganaba por el 0,5 el sí, tampoco era un triunfo. Porque el sí tenía que ganar por mucho. Rafael, miren, a ver, yo entiendo y supongo, no sé, quizás, díganme lo contrario, que ustedes no consideran que esta situación es una situación perfecta, una situación óptima. Si hubiera ganado el sí, habrían quedado contentos, tranquilos, porque estamos todos de acuerdo en que aquí se le estaban entregando una serie de derechos a un grupo que durante 50 años, ¿no es cierto?, simplemente destrozó un país, destrozó varias generaciones, sin prácticamente ninguna exigencia de justicia. O sea, en la medida que alguno de estos guerrilleros, 240.000 muertes creo que fueron las que hubo durante estas varias décadas, 5 décadas, en la medida que alguno de ellos hubiese reconocido el acto, no importa cuál fuera bastaba eso para que no pasaran un día en la cárcel, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo supongo que todos aquí estamos pensando algo parecido en términos de que lo que esperamos es que esto se resuelva de una manera tal, incluso dejando el tema de justicia de lado, que permita paz verdadera y duradera en el tiempo. Dicho eso, me gustaría tomar tu último punto. Hagamos política ficción. Supongamos que en realidad el resultado fue el opuesto y que el 50.3 o lo que haya terminado siendo no fue el no, sino que fue el sí. Yo creo que la situación sería peor que la que tenemos hoy día habiendo ganado por ese estrecho margen el no. Porque la idea del sí es que cerrabas un capítulo y empezabas a construir desde ahí. La idea del no es que ese capítulo todavía no está cerrado y hay que avanzar un poco más para que el equilibrio al que lleguemos sea, en mi cabeza, algo más duradero. Pero Rafael, mira, la negociación ahora es súper compleja al interior de la FARC. O sea, tienen que negociar de nuevo en una posición de desventaja total. Ya dieron el paso, ya no pueden retroceder, pero saben que tienen que bajar el tamaño de la ficha de negociación. Y la pregunta es ¿cuánto? Si lo bajan mucho, grupos al interior, liderazgos disidentes al interior de la misma FARC pueden decir, ven, están rindiéndose con todo, están claudicando con todo, se están vendiendo, se están entregando, no hay ningún... Y pueden armar entonces facciones, qué sé yo, se te desarma la vertebración política, que es uno de los atributos con los cuales se ha equivocado en el manejo internacional de los conflictos de las grandes potencias de los últimos 20 años en el mundo, que es decir, no, mejor es tener a un rival muy débil, tan débil que se le forman facciones, o eliminar un rival fuerte para que se formen facciones, y después no saben cómo controlar las facciones, porque están todas separadas. Entonces, cuando tú tienes la necesidad política de negociar con alguien, con un otro, y ese otro tú lo estás dejando en el suelo. Entonces, aquí hay una cuestión que es bien clara. Ellos controlan un territorio, tienen una capacidad política, y esa capacidad política está ahí acreditada. Colombia no solo ha estado controlada territorialmente por las FARC, insisto en esto, no es el único actor que en estos años ha sido muy importante. Estados Unidos exportó su problema de consumo de droga interno a Colombia, ¿ya? Y nosotros no hemos dicho una palabra al respecto, ¿ya? Entonces, ojo, o sea, este es un país que ha tenido muchos más problemas que este. Pero yo no puedo entender, es creíble, incluso si hubiese ganado el sí por mucho y se hubiese podido implementar perfectamente el acuerdo que estaba, ¿no es cierto?, siendo votado en este referéndum, en este plebiscito. Veamos lo que significa. Rápidamente, 10 senadores, 5 diputados automáticamente en el Congreso. Canal de televisión 24 horas al día. Todos los recursos, y no estoy pensando en plata para el bolsillo de estas personas, estoy pensando en recursos para poder luego implementar, ¿no es cierto?, una plataforma política como partido, con más recursos que cualquier otro partido en la realidad colombiana. Entonces, perdóname. Que vayan presos a una fuerza política. No, pero a ver, pero espérame. Tú me dices que un acuerdo en el cual un grupo guerrillero que ha estado durante 50 años terrorizando un país, que además
y aquí no estoy pensando en términos valóricos, que yo creo que son re importantes en esto, no, estoy pensando simplemente en términos prácticos de ser capaz de conseguir un acuerdo que sea sustentado en el tiempo y lleve a paz. Un grupo guerrillero que es, hasta donde entendemos, el principal productor, el principal narcotraficante del país, que por lo tanto no está generando unas pocas lucas que luego van a ser compensadas con esta plata para el partido político, sino que genera miles de millones de dólares. Va con todo el poder comunicacional y el apoyo institucional del gobierno a entregar, ese comportamiento. O sea, yo no sé qué ser humano, en qué país de izquierda o derecha va a entregar miles de millones de dólares. Un grupo cuyo único poder te lo va a entregar en la mano, que es su poder territorial sobre una zona. Te lo va a entregar. Ese poder, ¿ya?, te lo va a entregar y se va a ir caminando a la cárcel. O sea, ¿eso es lo que le está ofreciendo de camino? No, te lo va a entregar en la medida en que tú le des un poder político que logre sustentar las posibilidades de su propia competencia política, que va a ser muy difícil, que efectivamente a medida que pase el tiempo y se extingan esos beneficios, la probabilidad de que logre efectivamente un espacio es menor. Entonces, Alberto, mucho cuidado. Yo creo que si algo aquí ocurrió es que el diseño, recordemos que estos son 4 años de negociación, de ambas partes fracasó. No solo fracasó y del mundo, Santos, hay 16 y países. la comunidad internacional, claro, que estuvo detrás de esto y todo lo que se montó. No solo fracasó, sino que además develó que no existía un plan B. Que en el escenario en el cual hoy día nos enfrentamos, básicamente lo que se genera es un espacio de incertidumbre sin salida. Que también fue entonces, chantaje. Decir, parte no hay plan B, parte no tengo plan B. del error que hay que observar de las partes es la incapacidad de haber generado un proceso de legitimidad social que pudiera permitirle viabilidad a este proceso de negociación. Hoy día fracasa Santos, se abre un periodo de total incertidumbre, la FARC efectivamente hoy día tienen condiciones más débiles de negociación, Uribe genera una posición de poder muy potente, existe un delfín político detrás de Uribe, ¿cierto? Un senador de 40 años que se perfila como el próximo candidato presidencial de esa derecha, y que obviamente va a buscar entorpecer cualquier negociación. Entonces, me da la impresión de que aquí están perdiendo prácticamente todos, salvo, de nuevo, insisto, no desmerezcamos, claro, la figura política de Uribe, pero aquella ciudadanía que dijo no a lo que consideran, básicamente, impunidad. Oye, perdona, solo una cosa más. No olvidemos también que durante los últimos 15 años el poder de la FARC se había debilitado bastante. Es verdad que parece que se fortalecieron en el ámbito del negocio del narcotráfico, lo que a mí me genera un dolor de estómago brutal cuando pienso que son miles y miles de millones de dólares los involucrados. Pero recordemos que después de los 90, yo sé que esto es algo que no estaba para nada resuelto, por algo está pasando esto, pero por lo menos la tendencia era a un debilitamiento de la FARC. Los números de integrantes pasaron de 20.000 a 10.000, ¿no es cierto? El poder que han tenido se descabezaron, después obviamente que volvieron a aparecer. Yo no estoy para nada convencido. Si fueran narcotraficantes, Rafael, no sé cuántos narcotraficantes te cambiarían todo el narcotráfico por 5 senadores. No lo tengo claro. No me parece un canje muy interesante. No sé si fracasó toda la negociación anterior. Fracasó la convocatoria. El proceso anterior había llegado más o menos a buen puerto en los últimos tiempos y había un acuerdo en ciernes. A mí me parece que hubo una muy mala estrategia en esta recta final. No sé si la mayor, porque finalmente si va el 40% a votar, no sé si la mayor parte de la ciudadanía o la mayor parte de Colombia está en contra del acuerdo. Tenemos dudas todavía por la escasa participación que hubo. No estoy ninguneando, claro, en esa parte sí, pero no sé si sustantivo, para que sea legítimo. Y Rafael, sinceramente, me parece como ingenuo creer que bastaría con encerrarlos a todos, sobre todo también por lo que me dicen amigos colombianos respecto de, como las cárceles en todo el mundo, digo, como en tantos países, respecto de las condiciones, las conexiones y las articulaciones que se dan desde la cárcel. Tener a la FARC en la cárcel encerrada, negarle todo derecho y creer que allí terminan los problemas, reducir bastante
de la complejidad de las relaciones y de la implicación social, política, etcétera, de la FARC en Colombia. No es que nos encanta y nos encante que hayan, o nos parezca menor que hayan cometido los crímenes que hayan cometido, sino que, digo, hay que llegar al mejor puerto posible en una situación extremadamente compleja y en una población que está absolutamente agotada, sobre todo los que votaron el sí, agotada de pasar todo lo que han pasado. Por supuesto, la pregunta que yo me hago es si no es ingenuo también pensar que con este acuerdo se habían resuelto los problemas que Colombia ha tenido en los últimos 50 años, o no estábamos haciendo simplemente algo que permitía empoderar aún más a este grupo. Pero, a ver, Rafael, aquí hay una... Porque no van a dejar el narcotráfico, pero además van a tener el poder político. Pero además las FARC nacen en gran medida por un aspecto de la historia de Colombia que todavía está pendiente, que es la reforma agraria. Estamos hablando de un país sin reforma agraria, ¿ya? Hoy, que ya pasó a ser impertinente por el tamaño de las ciudades y por la irrelevancia relativa de los campos en términos de población, pero que es relevante en términos de la distribución económica de los cultivos. Sigue siendo relevante en ese sentido. Lo que pasa es que ya la población no vive en los campos y por tanto la FARC queda impertinente políticamente desde ese punto de vista porque nace en una sociedad muy rural y termina hoy día en una época de una sociedad urbanizada. Entonces, pero resulta que esa deuda pendiente, que no la veo en ninguna parte del debate, está ahí. O sea, una oligarquía terrateniente que no permitió nunca en la historia una reforma agraria, ¿ya? Y nosotros que la vivimos en Chile con muchas dificultades porque terminó lo que terminó, ¿ya? La reforma agraria, ¿ya? Resulta que sabemos perfectamente lo que eso significa. Entonces, ponernos un poco en perspectiva, entender las problemáticas sociales que dieron origen, que dieron un contexto a su origen, es algo esencial y que hoy día, efectivamente, se debilita la FARC también porque esa causa, que era tan importante al principio, hoy día es menos relevante. Hernán ha hablado de un tema importante, el fracaso de la legitimidad social de este acuerdo. Y a mí me llama la atención la forma en que se hace esto. Porque primero se convoca a todos los líderes mundiales a una ceremonia con el secretario general de la ONU, con presidentes internacionales para firmar la paz. Y después se le pregunta a los colombianos. Yo me pregunto si parte del fracaso no tiene que ver también con una sensación de la gente que dice, aquí se hizo la fiesta, se tomaron el trago, se sirvió todo, y después nos vienen a preguntar si a nosotros, a los que tenemos que aprobar este acuerdo, nos parece bien o nos parece mal. Me parece que hay también una cierta reacción a una clase dirigente que de alguna manera siente que puede tomar las decisiones y después ir a buscar el timbre de una aprobación meramente formal, pero no hacer el proceso en el orden en que se debería haber hecho. O sea, Uribe levantó con mucha fuerza esa crítica, ¿cierto? Un presidente, Santos, muy débil en las encuestas, buscando un legado, utilizando esta causa y esta negociación para resolver un problema real, pero montando una estructura donde no le permitió las mismas condiciones de campaña al no, y utilizando al Estado y a sus relaciones internacionales para apoyar una causa y luego preguntar a la ciudadanía. Yo creo que hay legítimamente un cuestionamiento que se le puede hacer a Santos. Creo que personas como Vivanco y Human Rights Watch lo levantó desde un organismo internacional con mucha fuerza y creo que fue poco escuchado. Yo tengo la impresión de que hay que ponerle mucha atención a eso. Y luego, en general, también creo que hay un cuestionamiento o una pregunta abierta a la comunidad internacional. ¿Pero qué querés decir con que no le dio las mismas condiciones al no? Porque la campaña del sí fue organizada desde el Estado, con recursos del Estado. Se utilizó, digamos, este encuentro con expresidentes, con la ONU, con obviamente bueno, la pregunta, una plataforma comunicacional. La redacción de la pregunta del plebiscito no era neutral. De una desproporción muy grande del no. Yo solo busco hacer una descripción porque creo que los ciudadanos informados son los que tienen que elegir. Y creo que las condiciones de las campañas deben ser igualitarias para que la redacción de la pregunta en algo que los chilenos tenemos harta experiencia mala, digamos, en dictadura, como se redactaban las preguntas de los plebiscitos, era una pregunta redactada de manera sesgada, en que hablaba de si estaba de acuerdo o no con una paz duradera. No era una pregunta redactada de manera neutral en que dos alternativas se presentaran como equivalentes ante la opinión pública, que es lo que el estándar internacional democrático exige. Ahora, perdón, dos elementos que no ponen o que relativizan la ventaja comparativa, la ventaja, digamos, comunicacional del gobierno. Primero, que tuvo que esperar hasta que se expidiera el Tribunal Constitucional para poder empezar la campaña y le quedó solamente un mes de tiempo, no era tanto tiempo para hacer una campaña. Y después que hay una cuestión que tiene que ver con la propiedad de los medios en Colombia, que los grandes medios básicamente estaban
están en manos de quienes están también a favor del no. Así que jugaron claramente a favor del no. Así que ahí hay una desproporción. Yo creo que hay un factor en todo caso, porque a nivel mundial hoy día, la condición de conflicto, la condición el clivaje, la dimensión del conflicto está en el eje vertical. Y efectivamente esta llegada desde este aterrizaje, literalmente, de un acuerdo mundial prácticamente sobre Colombia, creo que efectivamente genera hoy día en cualquier parte. Yo me pregunto simplemente qué pasaría si Obama pone a plebiscitar el acuerdo con Cuba. O sea, me parece que el resultado sería al menos parejo, ¿ya? Porque hoy día, en un mundo como el actual, llegar con una propuesta de algo, o sea, no digo una propuesta compleja como esta, una propuesta de algo desde el poder, ya es sospechoso, exactamente. Entonces, creo que no es un mundo fácil de administrar en ese sentido, y Santos pensó que esto era un partido jugado, cuando no lo era, y ahí hay un error político de proporciones, de no haber leído bien ese escenario y no entender que eventualmente las encuestas para este tipo de situaciones no son el mejor compañero. Ya había pasado. Han demostrado ser un fracaso. Han demostrado ser un fracaso aún más que en las elecciones. Perdona, en los dos grandes shocks de este año, que son el Brexit y este plebiscito, se repiten un poco dos escenarios. Se repite una alta abstención, se repite una sorpresa en las encuestas y también se repite una percepción donde de alguna manera la ciudadanía vota de manera contraria a lo que la mayoría de la clase política ha acordado como lo correcto. Seguir en la Unión Europea o llegar a este acuerdo de paz. Internacional, en el caso del Brexit. Yo creo que es interesante, en el fondo, observar estos plebiscitos no vinculantes que los políticos le entregan a la ciudadanía, de alguna manera, y los hacen decidir sobre cuestiones complejas. ¿Y de qué hablan, en el fondo? Creo que habla de una fragilidad de la democracia representativa. Las estructuras tradicionales de representación, los partidos políticos, los congresos, no dan abasto para ciertas decisiones. ¿No deberían plebiscitarse ¿No deberían hacerse estos plebiscitos? ¿Brexit, por ejemplo, o este referéndum? A ver, creo que el punto lo hace, creo, bien Alberto cuando dice el caso de Obama y Cuba. ¿Te fijas? Creo que lo que están necesitando hoy día el respaldo para que acuerdos sean sustentables son los propios políticos, dada la fragilidad que tienen sus propios acuerdos. Entonces, más bien creo que lo que hay que observar es el fenómeno, ¿te fijas? Y asumir de que, dada estructuras tan debilitadas, digamos, de la democracia actual, vamos a empezar a ver cada vez más seguido este tipo de acuerdos que no necesariamente son a veces las mejores respuestas o lo que espera el establishment internacional. Sí, ahí tengo un punto porque ayer se dio un intercambio interesante en las redes. Había quienes ponían justamente en jaque o cuestionaban los mecanismos de participación directa como el plebiscito, cuestionaban su legitimidad para este tipo de temas complejos. Porque finalmente, bueno, puede suceder esto, puede suceder que vaya poca gente, puede haber márgenes de manipulación. Ahora, en mi opinión, sinceramente, si las democracias están debilitadas, la verdad que eso se cura con más democracia. Y habrá que mejorar entonces los mecanismos previos, las estrategias, las formas de comunicarse con la ciudadanía, empezar tal vez un poco más de abajo para arriba y no de arriba para abajo, pero la cosa no es eliminar el mecanismo de participación, sino todo lo contrario. Pero mira, aquí hay un patrón, porque en el caso de Santos se bajó el umbral para que el sí pudiese ser aprobado a 13% de los votos, ¿recuerdas? Se habló primero de 40, bajó a 13, que no parece un umbral demasiado exigente. Pero volvamos a Obama, yo le tengo profunda admiración a Obama por lo que representa. Pero tú hablaste de Cuba. El 2009 Obama firmó un acuerdo con Chávez, con Venezuela. El 2014 fue Cuba. Y ahora, en cierta forma, no me extraña... O sea, aquí el respeto por la soberanía ciudadana no está, creo yo, siendo adecuadamente resguardado. Cuando estas autoridades muy notables en muchas dimensiones tienen la costumbre de tratar de imponer ex ante ciertas decisiones muy importantes que al final tienen que ser decididas por la ciudadanía de manera correcta. Nos vamos a la pausa. A la vuelta estaremos hablando del presupuesto, de la austeridad marcada para el 2017 por el gobierno y del debate que ello marca en Chile. Austeridad en el presupuesto, apenas un 2,7% aumenta el gasto fiscal, el menor aumento en 14 años. El ministro Valdés habla de un presupuesto responsable. Desde su propio sector, la nueva mayoría, muchos no están muy convencidos. Vemos la nota y vamos al debate. Queridos compatriotas,
El proyecto de presupuesto 2017 es un presupuesto equilibrado fiscalmente, responsable y fue preparado pensando en las principales necesidades de las personas y del país. Salud, en educación, en seguridad ciudadana y el aumento del 10% de lo que es la pensión básica solidaria. Este presupuesto podría haber crecido un poco más, aquí, sobre todo en inversión. Ayuda mucho a que reactivemos la economía. De hecho, el 2,7 que crece el gasto es mucho más de lo que crece en todos los países de la Alianza del Pacífico. Es un proyecto austero, así lo señaló la presidenta. La mediocridad está en que Chile puede más. Y ha podido mucho más en el pasado. Este presupuesto es la mejor demostración de que sostenemos nuestra voluntad de avanzar. Alberto, ¿presupuesto responsable, como dijo el ministro y la presidenta? O sea, es la explicitación de realismo con renuncia. O sea, esto es la renuncia total, retrocedemos, no aplicamos políticas contracíclicas. La gran pregunta era en un momento como este si se iba a inyectar un shock de qué tipo para poder dinamizar la economía. Se renuncia por completo a ello. Es una muy mala noticia porque además esta es una coalición que prometió un conjunto de reformas y las reformas requieren soporte político y soporte económico para poder viabilizarlas. Las reformas no son simplemente un titular, ¿ya? Una idea, un proyecto de ley y recursos ficticios. Esto requiere que exista. Me parece muy llamativo que la gestión del ministro de Hacienda sea como la gestión de una casa. En las casas, cuando falta plata, uno se aprieta el cinturón, pero los estados no son una casa. Y esa simplificación es ridícula. O sea, cuando los países tienen problemas, tienen que ver qué va a hacer el fisco para resolver esos problemas. Y él, que trata de jugar a que es un poco keynesiano, aquí apareció simplemente su versión más neoliberal, la versión por la cual, en todo caso, llegó al ministerio. Se explicitó. ¿Tenemos un ministro neoliberal, Rafael? A ver, yo entiendo la frustración que deben sentir parlamentarios oficialistas que el 2014 escucharon del ministro anterior una serie de propuestas que supuestamente iban a poder financiarse y hoy se encuentran con que en un momento en el cual la economía está creciendo al menor promedio desde 1983-85, 3 años, algo en torno al 2%, y con una regla fiscal que supuestamente debiera ayudar a suavizar el gasto del gobierno. Sin embargo, tenemos que tener, como decías tú cuando presentaste la nota, la expansión más baja en 14 años. Pero la verdad es que esto es autoinfligido, esto no tiene que ver con ser neoliberal o no neoliberal. Las políticas de gobierno tienen, en el contexto de la realidad chilena y de la realidad seria mundial, tienen que poder financiarse en el tiempo. Y lo que pasó acá es que la austeridad y responsabilidad de este presupuesto se explica única y exclusivamente por la falta de austeridad, por la fiesta y la irresponsabilidad del presupuesto del 2014. Lo único que estamos haciendo ahora es que estamos tratando de arreglar la casa, ordenarla, para poder en el futuro seguir cumpliendo con programas sociales que son importantes y que tienen que sustentarse en el tiempo. Esto tiene que ver exclusivamente con una fiesta irresponsable que llevó a cabo el gobierno en materia macroeconómica durante el año 2014. Una pregunta para ti. ¿Estoy en mi día facho yo, no? Evidente. De hecho, puede ser más facho que el otro. Pero ¿es más Chicago o es más keynesiano? Me superé. El economista, quiero llamar al economista. ¿Es más Chicago o más keynesiano? Yo creo que, mira, estas etiquetas del siglo XX han pasado moda. Qué horror. Observar básicamente que aquí hay una buena noticia política, ¿cierto? Que aquí hubo una capacidad de contener una línea de acción que traía la nueva mayoría y que Valdés pudo ponerle un cierto sentido de responsabilidad. Así, no estamos viendo nada muy creativo. La mala noticia, yo creo que la mala noticia es otra, Alberto, es que efectivamente, producto del bajo crecimiento y de las reformas estructurales de este propio gobierno, es que hoy día el gasto social se ve limitado. O sea, el drama es que todo el ánimo refundacional del gobierno termina afectando el crecimiento del país, eso afecta la recaudación y eso afecta entonces la imposibilidad de seguir creciendo en materia de gasto social focalizado. Entonces, anotar, creo yo, que el sentido común que hay detrás de el ministro de Hacienda, que dicho sea de paso, contó con el visto bueno de la presidenta, así que dejemos a los economistas por un ratito al lado, de verdad, porque esto no se trata de si fue keynesiano o fue de Chicago, es
¿Qué criterio tomó la Presidenta de la República con los niveles de aprobación que le conocemos frente a un año electoral? Bueno, creo que responsabilidad, finalmente, no solo fiscal, política. A mí me llama la atención, compañeros de panel, que ustedes aludan al problema de, a ver, como origen del problema y que hay que recortar la mala gestión, etcétera, como sobrevolando o no viendo que hay un pequeño problema internacional de caída del precio del cobre, que también tiene como un impacto importante en este país y que condiciona muchísimo este presupuesto. Ahora, dicho esto, más allá de cuál sea el origen, la cuestión es que se puede encarar esta situación en que hay menor crecimiento con políticas procíclicas o anticíclicas, y este gobierno tomó el camino conservador. Y esto me lleva a una reflexión mayor sobre una contradicción que veo en el gobierno de la nueva mayoría y en gobiernos anteriores de la concertación, y es esta convivencia extraña entre políticas progresistas, entre un pensamiento político progresista y un pensamiento económico y acción económica sumamente conservadora, más allá de lo neoliberal o no, sumamente conservadora, y este es el camino que tomó el ministro. Ahora, hoy lo criticaron bastante, el ministro estuvo presentando el presupuesto en comisión mixta en el Senado y recibió críticas de su propio sector. Hubo una reflexión en particular que a mí me resultó muy interesante, y fue el senador Montes hablando de la necesidad de un clima diferente, más allá de las cifras, más allá de lo que es necesario desde el punto de vista de los números y lo que hay que reactivar. Él hacía alusión a esto de hay que generar, la importancia de generar un clima de dinamismo, un clima de actividad, y que esto genera todo lo contrario. Ustedes vieron que la economía, bueno, tiene toda esta cosa de los sentidos, ¿no? Esta cosa tan psicológica. Los mercados sufren, los mercados se deprimen, los mercados se irritan, y desde ese punto de vista en que a los mercados les pasan tantas cosas psicológicas, también es importante el clima de los mercados, la sensación de los mercados. No, a mí me gustaría hacer un contrapunto. Yo creo que la nueva mayoría, a diferencia de la concertación, y esto es sustantivo, entendía que para poder redistribuir tenía que crecer. A la nueva mayoría solamente le gusta redistribuir. Y entonces el resultado es lo que estamos viendo hoy día, que tú no puedes redistribuir si no tuviste capacidad de crecer. Lo que tú dices, estos 25 años en que hubo una política económica conservadora, bueno, te quiero decir que ojalá, digamos, seamos muy conservadores, porque ha significado un crecimiento sustantivo de la economía que ha permitido avances sociales muy importantes como la reducción de la pobreza en Chile, entre otros. Entonces, si crecer, como lo ha hecho Chile en los últimos 25 años, en términos bien ejemplares, es producto de una política pública conservadora, bienvenida sea. Para algunos economistas como Ricardo French Davis, digo que es Premio Nacional de Economía, consideran... Un economista. No es el único. No conozco varios. Consideran que la forma de estimular el crecimiento es precisamente invirtiendo más, por ejemplo, ahora en obra pública, algo que este presupuesto no prevé en absoluto. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? No, si aquí este problema, lamentablemente, es de 2 más 2 igual 4. 2 más 2 no puede ser 5 y no es 3. El ministro había asumido, aquí lo que pasó fue que fue tal el nivel de aumento de deuda y de gasto que ocurrió el año 2014 y en parte el 2015, que se generó un escenario en el cual desde afuera nos empezaron a decir que el compromiso con la austeridad fiscal parecía que ya no era tan claro. Entonces el ministro lo que hizo fue que, y el país se había comprometido entonces, porque esto venía del 2009, con el aumento de gasto de Velasco, se había comprometido que iba a volver un equilibrio fiscal al 2018, y el ministro dijo, no vamos a alcanzar, yo no puedo apretar demasiado al país, y dijo, me voy a comprometer a bajar esto en una determinada cantidad por año. Y dado el contexto actual, la única manera, pero esto es una cuestión de álgebra, la única manera de poder cumplir con la meta que el mismo ministro de Hacienda se autoimpuso, que era menos exigente que la original de Arenas, el año pasado, era expandiendo el gasto 2,7%. El número sale de una ecuación. Dicho eso entonces, y aquí viene la parte complicada, perdonen, muy rápido, es que esto además se combina con una realidad muy dura del país. Y es que tenemos un país en el cual la demonización del Estado no ha ocurrido hace mucho tiempo, y tenemos un sector público en el que los 60.000 millones de dólares de presupuesto, en un 70% son gasto corriente relacionado con salarios. Claro. Y por lo tanto el ajuste no puede venir por ahí. Entonces, lamentablemente tiene que venir por el Rafael, el punto que tú haces es muy importante, porque
no es que en los presupuestos fiscales 2 más 2 necesariamente puede ser 4, puede ser 5 o puede ser 3. El punto es que eso tiene consecuencias. Y aquí el ministro de Hacienda hace una evaluación y dice, entre dos alternativas, que son una, no cumplir en los mercados internacionales con nuestro compromiso y por lo tanto arriesgar, por ejemplo, que las agencias calificadoras de riesgo nos devalúen y por lo tanto a futuro sea más caro endeudarse. Ese era el riesgo concreto. En opinión del ministro de Hacienda, si que nosotros gastábamos más. Para el Estado, para y las para los empresas privados también. y para las personas. Por supuesto. O la posibilidad de gastar más y por lo tanto tener un impulso reactivador vía inversión fiscal. Entre esas dos posibilidades, el ministro opta por una. Pero está optando por algo y está optando básicamente por algo que tiene que ver con cómo nos miran las agencias clasificadoras de riesgos a nivel internacional. Pero voy a decir solo una cosa que es política y tiene un componente técnico y pido disculpas. Yo creo, sin embargo, que el ministro también tomó una decisión que es discutible, pero que yo comparto, que pasa por lo siguiente. Cuando uno piensa en política contracíclica, es decir, para la gente que desde el Estado, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, se ayude en los momentos de desaceleración económica, uno tiene la opción del sector fiscal, con Hacienda, gastando plata, y tiene la opción del Banco Central, generando condiciones para tasas de interés más bajas. Las dos cosas juntas no pueden pasar. Si el gobierno tomaba la decisión desde Hacienda de gastar mucho más, el Banco Central de Chile no iba a contribuir bajando las tasas. Lo que está haciendo el ministro es que, entendiendo que en un año de elecciones, con un programa tan ambicioso, trabajar por el lado fiscal le significaba abrirse a infinitas demandas desde el mundo político y prefirió, creo yo, mantener eso, darle una señal al resto del mundo y luego hacerle un guiño al Banco Central de Chile para que desde ahí venga una ayuda con menor tasa de interés. Alberto. Yo primero quiero decirle a Rafael que logró en una hora estar a la derecha de José Ramón Valente y que bueno, lo logró. Ya puede estar tranquilo y ahora puedes volver porque ya es mucho. Mira, el asunto aquí es bien simple. Tenemos una política que define el ministro de Hacienda, y eso ya es un tema, en pos de mantener a un sector del país, que se llama el sector financiero, tranquilo. Porque lo que está en juego cuando hablamos del riesgo es el sector financiero. Y por tanto, la estructura de mando del país queda inmodificada respecto a lo que la nueva mayoría prometía modificar. Porque cuando hablaba en genérico de los poderosos de siempre, estaba hablando fundamentalmente dentro del gran empresariado del sector financiero. Y las tasas de interés que pagan los deudores hipotecarios y las personas en sus tarjetas de crédito, etc. Por supuesto, pero el sector financiero, eso es una opción respecto a, a la centralidad de la deuda, porque tú después tienes que diseñar un país distinto si quieres salir de la centralidad de la deuda. Todo eso es la decisión que se toma, ¿no? Correcto o incorrecta, hay que tener claro que a cuál Dios se le rinde tributo con la decisión, ¿no? Y se le rindió tributo al sector financiero, ¿no? Con esperanzas probables de que se active el sector inmobiliario, que nos venga una caída, que no se rompa una eventual burbuja, en fin, con muchas decisiones que pueden ser todo lo razonables que tú quieras, ¿no? Pero que evidentemente significan qué es lo que se está mirando, que no es el proyecto del gobierno, y eso quiero dejarlo en claro. En segundo lugar, quiero decir que es bien difícil tener variables en ciencias sociales que más o menos permitan ver los procesos sociales y políticos con cierta claridad. Nosotros hemos estado trabajando en la USACH y hemos logrado desarrollar algunas cosas que nos permiten ver, por ejemplo, que después vamos a publicar el documento, lo podrán ver con más detalle, pero el proceso de reforma efectivamente logró bajar el predominio de las variables de crisis. El discurso de la reforma y el proceso de reformas que lidera la nueva mayoría efectivamente logró algo que a mí me parece muy sorprendente porque yo no me lo esperaba. Efectivamente en 2014 mantener todas las variables asociadas a crisis política lo más bajas posible. Ese proceso se arruina en el periodo temporal caso Penta, caso Cabal, ¿ya? Vamos a determinar ahí específicamente en cuál de los dos con más intensidad. Y de ahí para adelante las reformas no sirven para contener crisis, ¿ya? Pero tengo una pregunta súper simple, Alberto. Déjame terminar. En todo este proceso, si tú evalúas la crisis, el proceso de reforma, en relación a variables económicas duras, o sea, cómo el proceso de reforma podría estar golpeando directamente variables económicas duras, no hay ninguna correlación. No hay ninguna correlación. Hay una correlación con el sector financiero, que recibe y se modifica un poco, pero no con las variables duras de la economía. Las variables duras de la economía se mueven por lo que dice Elizabeth. Se mueven por los factores relacionados con el precio de los commodities. No, entender, digamos, qué crisis se contiene cuando, para ser justo, lo que ocurrió en el 2013 es que una presidenta se comprometió al programa que todos conocemos,
Las reformas iniciadas el año 2014, primero la tributaria y luego la educacional, empiezan a caerse frente a la ciudadanía a 6 meses del caso Cabal, y luego el caso Cabal lo que hace es pegarle a la presidenta, a su legitimidad, a la confianza respecto de ella. Espérate, déjame terminar. Y a una serie de casos de corrupción golpean a todo el sistema político, pero las reformas en sí mismas lo que hicieron fue ayudar y colaborar al momento de estancamiento, de entrampamiento, de desconfianza, de pesimismo, de un crecimiento, por lo tanto, de expectativas muy bajas, que es lo que hace, entre otras cosas, que el presupuesto de este año sea exiguo y austero. Es responsable porque no hay condiciones de que sea distinto. Y eso lo explica, por supuesto, el contexto internacional en parte, pero hay un rol interno. Entonces, la crisis que hoy día estamos viviendo, me llama la atención, es en parte consecuencia de las propias reformas impulsadas por el gobierno. Solo te puedo decir que la derecha le disparó al salvavidas. O sea, que el proceso de reforma era muy conveniente para los grupos económicos, para la derecha. Era un proceso de reforma que permitía la irrupción del animal más famoso en las élites mundiales, que se llama el gato pardo, ¿ya? Y eso era fundamental. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente estamos ya 1 para las 11 de la noche y queremos saber cuál fue la respuesta de ustedes a la pregunta de hoy sobre el tema que tratamos en el primer bloque, el tema de Colombia, si es que va a haber o no va a haber paz finalmente en Colombia. 48% para el sí, 52% para el no en la respuesta de ustedes. Muy dividida la votación, tal como fue muy dividida la votación entre los colombianos, por cierto. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos quedaron un montón de temas en la discusión y en la conversación todavía, pero se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos nuevamente en los siguientes lunes aquí en Ciudadanos. Muy buenas noches.